Eh, si me demoro un poco es porque voy a ocupar ya no el Paint, voy a ocupar otro programita que se llama OpenBoard, así que lo estoy recién conociendo, ¿ya? Pero las clases van a quedar grabadas. Esto es solamente un software para poder escribir eh, con la tableta. Así que vamos a ver si carga. Acá está. Ya. Yo algo creo que había avanzado. Ya, si no se llega a ver, me avisan. Y me quedé ahí en el dibujo porque, bueno, después les cuento qué fue lo que pasó. Se mueven algunas cositas. Bien, vamos a mover esto para acá. Ya, nosotros vamos a entrar ahora a integrales múltiples. Lo que nosotros conocemos de integrales son las integrales que veíamos de funciones que iban de los reales en los reales. Bien. Esta de acá va a ser mi función f de x. Acá en el gráfico nosotros tenemos el eje x, tenemos el eje y. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros conocemos de integrales, ¿bien? Voy a ver si puedo mover un poco esta cosa para que no moleste tanto. Ya. Bien. Entonces, lo que nosotros conocemos de integrales es que para poder encontrar, en realidad lo que motivó, por lo menos para cálculo en una variable, era el hecho de poder encontrar el área bajo la curva. ¿Ya? Lo que uno quería hacer era encontrar esta área, ¿ya? El área de la región. ¿Qué región? La que está limitada desde A, aquí desde A, hasta B. ¿Bien? Entonces, en principio, nosotros lo que hicimos fue una partición, ¿bien? De todo el dominio. ¿Cuál es el dominio? El dominio, en este caso, sería el intervalo A, B. ¿Bien? ¿Y qué fue lo que hicimos? Una partición. Entonces, particionamos esto. Ahí, ahí. Y posteriormente a eso, levantamos rectángulos, ¿bien? Levantamos rectángulos. En este caso, yo levanté rectángulos inferiores, ¿ok? Y sumé todos esos rectángulos. Y la suma me da una aproximación al área de la región. ¿Bien? Donde el ancho de cada rectángulo nosotros lo vamos a denominar delta x sub k o delta x sub y, como quieran llamarlo. Bien, para el cálculo, nosotros dijimos que si yo quiero calcular el área de la región, ¿ya? El área de la región, entonces para cada delta x sub k, que es el ancho, yo lo voy a tener que multiplicar por su alto. ¿Bien? ¿Qué alto? Si nosotros trabajamos con los con los rectángulos inferiores, va a tener que ser este alto para este rectángulo en particular. ¿Bien? Va a tener que ser aquí. Aquí va a tener que estar el x sub k asterisco. ¿Bien? Pero sin ningún problema, el x sub k asterisco podría estar en el interior de ese rectángulo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros perdemos área acá arriba, perdemos área acá. ¿Bien? Perdemos esa área que yo marco en negro es la que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque la partición es muy grande y no es pareja. ¿Bien? Pero si nosotros, aquí tiene que ser un n, pero si nosotros hacemos que la partición sea infinita o tienda a infinito, entonces no vamos a perder absolutamente nada de acá. ¿Ya? Entonces, ese límite cuando n tiende a infinito de la suma de todas las áreas de los rectángulos es lo que nosotros conocemos como integral de Riemann. ¿Ya? Integral de Riemann. ¿Y cómo lo denotamos? Como la integral entre a y b de mi función f de x de x. ¿Qué cosa es el de x? Corresponde a este delta x. ¿Qué cosa es el f de x? Es la altura de cada una de de los rectángulos que nosotros tenemos ahí. Ahora,
con integrales dobles, mi dominio ya no es R, sino que acá nosotros tenemos funciones que dependen de X, Y. Funciones que van de R2 en R. ¿Bien? Entonces, mi dominio ya no es un intervalo. Mi dominio es una región. ¿Qué región? Esta de aquí. Esta región. Esa que está ahí en el suelo. ¿Bien? Ese es mi dominio. ¿Ok? Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a particionar es el dominio. Aquí yo lo particioné de manera rectangular. ¿Y para qué me va a servir esto? Por ejemplo, me va a servir para calcular ciertos volúmenes. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya no vamos a sumar rectángulos, sino que lo que vamos a hacer es sumar. Voy a tratar de que me quede bien esto. Ahí. Ahí. Ya. Ya. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sumar esos pequeños edificios, porque si esta es mi función, en realidad son como paralelepípedos, pero no necesariamente acá el techo es plano, ¿eh? Entonces lo que vamos a sumar son todos estos pequeños edificios, ¿ya? O varillas podrían pensar ustedes, ¿ya? Que se levantan ¿hasta dónde? Hasta un cierto punto que justamente es la intersección de mi función, ahí, ¿bien? Hasta ahí llegó el techo, ¿ok? El techo llega hasta ahí. Entonces, mientras más pequeña sea mi partición acá abajo, ¿ya? Más exacto va a ser el cálculo del volumen que yo vaya a hacer. ¿Bien? Por lo tanto, esto de acá es esto lo que me entrega es una altura. Mi función evaluada ahí me va a entregar una altura. Esa altura. ¿Cuál es esa altura? Es f evaluado en x sub i, asterisco, coma, y sub j, llamémoslo así, asterisco. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo mi x sub i, y por acá va a estar mi i sub j. Entonces yo calculo la altura. ¿Ya? Y si yo hago eso con cada uno de estos rectangulitos que tengo acá, va a ser una aproximación bastante buena, ¿ya? Bastante buena, a lo que sería el área. ¿Bajo qué? El área bajo esta curva. El área bajo esa curva. ¿Bien? ¿Ya? Obviamente yo podría dibujar un paraboloide, sería más bonito, pero se entiende que lo que nosotros tenemos arriba es un pequeño techito. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer acá? Vamos a tener que sumar todos esos volúmenes de paralelepípedos ahí que vamos a tener. ¿Y cuál es el área? Perdón, ¿cuál es el volumen de cada uno de ellos? El volumen va a ser el área de la base por la altura. ¿Bien? En realidad debería haber sido la altura por el área de la base, por cómo me va a quedar. Ya, pero la altura es f evaluado en x sub i asterisco, coma, y sub j asterisco, por el área de la base. ¿Y cuál es el área de la base? El ancho de mi partición. Este va a ser delta x, este de aquí va a ser delta y. Entonces va a ser por delta x sub i, delta y sub j. ¿Bien? Pero ese es el volumen iésimo. ¿Estamos? Ese es el volumen iésimo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Voy a agregar una página, no sé. Ah, no, me la agrego acá mejor. Ahí sí. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en realidad, ¿ya? Es unos límites. Si yo quiero calcular el volumen, ¿ya? Eso va a ser igual a la suma
desde i igual 1 hasta n de la suma desde j igual 1 hasta m. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy queriendo decir con esto? Yo estoy queriendo decir que... Comenzamos con el bono COVID de 50.000 pesos. Se pidió que fuera más, dijo que eso era suficiente, y más adelante se ponían más recursos. ¿A poco andar lo mismo con qué? Con el ingreso familiar de emergencia 1. Gracias. Igual estoy interesado en el tema ahí, pero... ya. Esta parte del intervalo X, nosotros lo particionamos. ¿Ya? ¿En cuánto? En n. Hacemos n subdivisiones. ¿Ya? Y el i lo particionamos en m subdivisiones. Entonces, lo que nosotros vamos a tener acá es la suma de igual a 1, de igual a 1 hasta n, de j igual a 1 hasta m, ¿de quién? De f evaluado en x sub i asterisco, coma, y sub j asterisco, que eso sería la altura de cada uno de los paralelepípedos que nosotros vamos a levantar por el diferencial de área. ¿Y cuál va a ser el diferencial de área? En realidad es dx sub i por delta i sub j. Y esto nosotros lo vamos a calcular con el límite cuando, en realidad son dos límites, ¿eh? El límite y el límite, cuando n tiende a infinito y cuando m tiende a infinito. ¿Bien? ¿Qué pasó? Ah, es que yo vivo en el campo. No, no vivo en el campo, pero sí, acá están las bandurrias. Allá afuera. ¿Ya? Para que no se preocupen. No, no vivo en la UFRO. Vivo acá en Temuco. Sí, las bandurrias son para que no se olviden de la UFRO. Ya. Y esto, chicos, es la integral de Riemann, que en realidad también es para, también se hace para integrales dobles. ¿Y qué cosa va a representar esto? Va a representar la integral, ¿ya? Sobre una cierta región. ¿De quién? De f de x, y por el diferencial de área. Y esto es lo que nosotros vamos a ver ahora. ¿Bien? Más que nada les hice esa pequeña explicación de por qué vamos a ver lo que tenemos que ver, ¿no? ¿Ya? Así que ahora vamos con las definiciones y vamos a ver algunos ejemplos cuando ya veamos el teorema de Fubini. ¿Bien? Profe, ¿puede poner la pantalla otra vez, por favor? Sí, sí la voy a colocar. Gracias. Cargar. Ahí está. ¿Ya? Carla, ojo que la definición que voy a dar ahora guarda relación exactamente con lo mismo, así que lo voy a volver a escribir. Déjame ver. Ah, perfecto. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Ya? Justamente ahora, siguiente, ya. Yo tenía escrito que tenía que escribir una definición acá, entonces vamos a definir y vamos a decir, sea f de R2 en R, una función definida, función acá. Sea f de R2 en R una función definida sobre una región R, ¿ya? No es R de real, es una región R, ¿ya? Cuando nosotros teníamos eso ahí, esa era la región, ¿ya? Entonces va a estar definida sobre una región R del plano XY. ¿Bien? Entonces, la integral doble
de f sobre R, sobre el dominio en realidad, ¿ya? Sobre R, denotado por integral doble de la región de f de x, y por el diferencial de área, se define como, y ahí voy a escribir lo que me estaba preguntando Carla recién, la integral doble sobre la región R de f de x, y por el diferencial de área, se define como el límite, ¿ya? En vez de escribir cuando el n tiende a infinito y cuando el x tiende a infinito, nosotros podemos decir que esto es cuando el módulo de la partición, es decir, cuando el tamaño de esto, ¿ya? Tiende a cero, cuando el módulo de la partición tiende a cero, y eso ocurre cuando el n y el m tienden a infinito, ¿bien? De la suma desde k igual a 1, es decir, desde mi primera partición. Mi primera partición ahora es eso, ¿ya? Desde mi primera partición hasta la última, ¿ya? Profe, ahí dice valor absoluto de I, ¿no es cierto? Es un módulo, es módulo. Módulo de la partición, tamaño de la partición tiende a cero, es muy chica. Vale, gracias. De f de x sub i asterisco, coma, i sub j, o en este caso estamos con k, así que x sub k asterisco, coma, i sub k asterisco, por el diferencial de área. ¿Ya? Bien, así que esa es en sí la definición de integral doble, más formalizada. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo esto va a ser más fácil como yo le estaba mencionando? Cuando acá, vamos a mover un poco esto, cuando estoy punteando, sale más fácil ahí. Ya. Cuando nosotros queramos calcular el área en un rectángulo, ¿ya? Si mi región R fuera esa, entonces sale muy fácil, porque nosotros podemos decir que el X va desde A hasta B y el Y va desde C hasta D. ¿Bien? Entonces, si ocurre que nuestra región está metida dentro de un rectangulito, ya sea una región rectangular o una región circular, como en el caso anterior. Déjenme volver a la página anterior. Acá. Esta región yo la puedo meter dentro de un rectángulo. La puedo meter dentro de un rectángulo. Si mi región puede ser inscrita dentro de un rectángulo y tengo mi función continua, entonces nosotros vamos a decir que es integrable. ¿Ya? Y ese es el teorema que tenemos acá. Sea F campo escalar
de dos variables definida sobre la región R, que está definida como A, B, cruz C, D, si F está acotada en R y es continua en R, R de región, no R de reales, R de región, y es continua en la región, excepto quizás en algunos puntos, y esto es quizás, me faltó el quizás aquí, excepto quizás en algunos puntos, ¿ya? Entonces, F es Riemann integrable, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos una región y por acá arriba pasa una función relativamente continua, excepto en algunos puntos, bien, ahí tengo mi superficie, entonces nosotros vamos a decir que esa región es Riemann integrable, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el teorema de Fubini? O de integrales iteradas, ¿ya? Ahí está, Fubini o integrales iteradas, dice que si nosotros tenemos que F... ¿Profe? Dígame. ¿Puedes volver un poquito para atrás, porfa? No, sí, por supuesto que puedo. Ahí está. Gracias. Bueno. Ya. Entonces, si nosotros tenemos un campo escalar, ya, de dos variables, definido, es casi lo mismo que habíamos notado, definido en la región R, A, B, cruz C, D, ¿ya? Donde esto es nada más y nada menos que el conjunto de todos los x, y, tal que el x es menor o igual que a, perdón, el x es mayor o igual que a y más pequeño que b, y el y se mueve entre c y d, si f es continua, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La doble integral sobre la región R de f de x, y por el diferencial de área es igual que ¿quién? Es igual que f de x, y, perdón aquí, control Z, f de x, y, di. Y aquí presten atención. Si yo coloco di, y nosotros teníamos que, no sé si se acuerdan de ese rectangulito que les había dibujado acá, el x se movía entre a y b, y el y se movía entre c y d, y mi región era esta. Entonces, ahora, lo voy a hacer. Tenía eso, eso, y eso, más o menos así, ¿ya?
Entonces, el I se mueve entre C y D. Si quieren pueden colocar aquí imaginariamente un paréntesis. Y el dx se mueve entre A y B. Y eso es exactamente lo mismo que la doble integral, pero ahora yo lo puedo hacer, en vez de hacer dy dx, yo lo puedo escribir como dx dy. Pero el i que está afuera, se va a mover entre C y D, y el x, que está acá adentro, que sería la primera integral que nosotros resolveríamos, se mueve entre A y B. F de x, ¿bien? Esto es simplemente integrales iteradas. ¿En qué sentido? En que yo puedo cambiarlas sin ningún problema, pero ojo, siempre y cuando mi región sea rectangular, no contenida, rectangular. Así, rectangular. Si no es rectangular, entonces Fubini se hace, pero de otra forma. ¿Bien? ¿Quién es f de x, y? Bueno, f de x, y puede ser, por ejemplo, un paraboloide que está por acá. Entonces yo quiero calcular el volumen aquí. Quiero calcular ese volumen. Ahí. ¿Bien? Ahí. Este volumen de aquí. Ya, olvídense del resto de la parábola. Solo ese volumen. No, perdón. El volumen que está acá abajo. El volumen que está acá abajo. Lo que va desde el suelo, pero topa con esa parte que yo tengo rayada ahí. No pesquen esta parte del techito acá arriba, no. Solo esta parte de acá. Lo que está bajo eso. ¿Bien? Aquí esta parte que hay acá arriba no me interesa solamente lo que llega hasta aquí, con este techo. ¿Bien? Así que vamos con un ejemplo. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Oh, que me duele la espalda. Ya, pasamos a la siguiente página. A ver. Ya estoy con problemas. Chat. Ya. Veamos un ejemplo. Yo creo que ustedes ya han usado este tipo de integrales. Entonces, calcular la integral doble entre menos 1 y 3, la integral entre 1 y 2 de 6x cuadrado menos 4x partido en y de y de x y vamos a colocar aquí y comprobar el teorema de Fubini. ¿Bien? Hagan eso. ¿Qué hora es? 10 a las 6. Ya. Tomemos un descanso de 8 minutos. Los que quieran avanzar, avancen en esto. Al regreso de los 8 minutos yo voy a calcular esa integral de y de x y también de x de y. Después hacemos otra integral y después vemos cómo trabaja Fubini, pero cuando ¿cómo es que se llama? Cuando no necesariamente el dominio es rectangular. ¿Ya? 8 minutos de descanso. Vayan a tomarse un té, un café, estiren las piernas. ¿Ya? ¿Una consulta? Te escucho súper bajo. ¿Aló? Ahí sí, dígame. Entonces, ¿el teorema da el área que está dentro del paraboloide en el último ejemplo? ¿O lo que está abajo?
No, desde abajo hasta arriba. da el volumen, da el volumen. Tú tienes un paraboloide acá arriba, ¿cierto? Un paraboloide, para el ejemplo que yo di. Y tú tienes un rectángulo acá abajo que sería tu región. Esa región es tu dominio. Entonces, la integral doble de f de x, y por el diferencial de área, lo que te entrega es el volumen que hay acá. ¿Ya? Perfecto. El volumen que hay por acá abajo. ¿Ya? Eso es lo que te va a entregar. ¿Se entiende, cierto? Espero se haya entendido. Me va a entregar el volumen. El volumen. ¿Ya? El volumen que hay desde acá, desde el suelo, hasta que topa con el paraboloide. En realidad una superficie f de x, y. Esa es la superficie. ¿Bien? Ya. Descanso ahora sí de 8 minutitos. ¿Qué hora es? Son las 17:45, así que 5 para las 6 volvemos. ¿Ya? Cualquier cosa me escriben nomás.
Ya, vamos a esperar a que pasaron los 8 minutos, ¿no? Todavía queda. Parece que todavía queda. Bien, vamos a retomar el tema entonces. Voy a borrar algunas cositas que tengo acá. Ya. Entonces, aquí es integral iterada nomás, en el sentido que yo puedo hacer imaginariamente un paréntesis y resolver eso. Así que el de I, o podrían pensar aquí, el I va desde el 1 hasta el 2 y el X va desde el -1 hasta el 3. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que tenemos una función f de x, y, que es 6x cuadrado menos 4x partido en y. Esto no se hace nunca, ¿ya? O sea, si quieren hacerlo lo pueden hacer, pero no es tan necesario. Que nosotros lo que vamos a tener acá es ya, tengo que el I va desde el 1 hasta el 2 y el X va desde el -1 hasta el 3. ¿Ya? Entonces mi región rectangular va a ser esta, más menos esta, más menos esta. ¿Ya? Sobre este rectángulo nosotros vamos a integrar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Seguramente tengo alguna función que pasa por acá arriba, no sé. Puede ser esa, ahí. ¿Ya? Hay una función. Y nosotros vamos a calcular el volumen acá. ¿Ya? Supongamos que baja ahí. Ahí. Ya tiene una pequeña caída ahí. Vamos a calcular ese volumen que está ahí como de un pan integral ahí. ¿Ya? Pero esto uno no lo hace. ¿Bien? Simplemente resuelve. Solo quiero darle una interpretación.
¿ya? Si yo miro la región desde arriba, entonces va a ser el x desde el menos 1 hasta el 3 y el y del 1 hasta el 2. Entonces, mi dominio va a ser esa región. ¿Ya? Esa región R. ¿Cómo calculamos acá? Integramos con respecto a y. O sea, esa va a ser mi variable. Por lo tanto, aquí va a ser 6x y cubo partido en 3 menos 4x logaritmo natural de y. ¿Bien? Esto evaluado entre 1 y 2. Y acá escribimos la integral de menos 1 a 3 de x. Ahí, de x. Pero acá me falta evaluar entre 1 y 2. ¿Pero quién evalúa acá? El y. ¿Bien? Este 6/3 lo podemos dejar como 2x y cubo solamente. Por lo tanto, esto va a ser la integral entre menos 1 y 3 de... Al evaluar en 2, acá me queda 8. 8 por 2, 16. Entonces me va a quedar 16x menos 4x logaritmo natural de 2. ¿Bien? Menos la evaluación, ¿dónde? La evaluación en 1. Entonces aquí me va a quedar 2 por 1, 2. Así que aquí me queda 2x menos 4x logaritmo natural de 1. Y hasta donde yo recuerdo, logaritmo natural de 1 vale 0. Entonces acá me queda menos 2x más 16x. Por lo tanto, acá nosotros tenemos la integral de menos 1 a 3 de 14x, si no me equivoco, 14x menos 4 logaritmo natural de 2. Lo dejo así porque esto es un número simplemente, por x. ¿Ya? Todo esto de x. Y ahora calculamos acá. Me voy a mover acá arriba. Ahí. Entonces vamos a tener 14x cuadrado medios menos 4 logaritmo natural de 2 x cuadrado medio. De hecho voy a llamar factorizado por x acá y salía al tiro. Entre menos 1 ¿Profe? Y 3. Dígame. ¿El x solo por qué quedó ahí? Ese, sí. Ese. Ah, porque tengo 4x logaritmo natural de 2. Son puras multiplicaciones. Ah, ya, vale, Y vale. logaritmo natural de 2 es un número, entonces yo prefiero colocar el número antes que la variable. Vale, lo cambió de lugar, no. Sí, lo cambié de lugar, ¿no? Ya, bueno. Y acá, ojo, acá yo podía haber factorizado, ¿ah? Haber dejado esto como 14 menos 4 logaritmo natural de 2 por x, porque es un número, ¿no? Ya, pero Ya. da exactamente lo mismo. Vale, gracias. Entonces acá me queda 7 por x cuadrado, en este caso 9, menos 4 logaritmo natural de 2 por 9 medios. Ah, aquí también medio, ya. Menos la evaluación en 1. Entonces aquí vamos a tener 7 por 1 medio, menos, sí, convenía acá. Menos 4 logaritmo natural de 2 por 1 ¿Profe? medio. Dígame. Creo que ya lo había simplificado hacia el principio, ¿no? ¿Cuál? Sí, no es Ah, 14. sí, gracias. Ese medio no corre, porque lo había simplificado acá. 7, 14 medio, 7. Entonces me queda 9, 4, de hecho aquí este también, y dejamos 2 nomás. A ver. Ya, ¿saben qué? Sale más fácil calcular esta integral, esa. Entonces va a ser 14 menos 4 logaritmo natural de 2
medios x cuadrado evaluado entre menos 1 y 3. Y al evaluar entre menos 1 y 3 me queda 9 menos 1, o sea, esta cosa me da 8. El x cuadrado lo evalúo solamente. Entonces me queda 9 menos, la evaluación en menos 1, que es 1. Entonces me queda 8. Listo. Al quedarme 8, se simplifica con el 2 y me queda un 4. Así que esto va a ser 4 por 14 menos 4 logaritmo natural de 2. Y ahí está. Sí, está bien. 40 más 16, 56, que ese era el resultado que yo tenía. 56 menos 16 logaritmo natural de 2. ¿Bien? Está bien. Eso es. Pero si nosotros lo hacemos por ¿cómo es que se llama? Mira, en este contexto no te explican que esto es un volumen. Nosotros ya más adelante, cuando veamos aplicaciones, esto podría ser el cálculo del centro de masa, del momento de inercia. Si no te dicen nada, lo dejas así. Si te dicen la siguiente integral representa el volumen, entonces tú ahí le colocas unidades cúbicas. ¿Ya? Un compañero me preguntaba si le colocaba las unidades de medida. ¿Ya? En este caso, el ejercicio dice calcular una integral doble solamente. Entonces no es necesario. ¿Ya? Bien. Ahora. Ahora. A ver qué pasó acá. Profe. Bien. ¿Qué pasó? Se nos cayó. Bien. Voy a copiar esto. Ahí. Y lo vamos a hacer en la siguiente página. Control V. Ya. Entonces, por Fubini, si nosotros queremos comprobar Fubini, entonces esto tendría que darme exactamente lo mismo que la integral de 1 a 2, la integral de menos 1 a 3, de 6x cuadrado menos 4x partido en y, de x de y. Fíjense que ahora cambié S para acá y esta integral para acá, pero también los diferenciales se cambian de orden. ¿Ya? Eso es Fubini. ¿Por qué puedo hacerlo así tan sencillo? Porque estamos en presencia de un rectángulo. ¿Ya? Entonces, para comprobar, tratemos de hacerlo rápido. Esto va a ser 3x cuadrado y cuadrado menos 2x cuadrado partido en y evaluado entre menos 1 y 3. Si me equivoco, me avisan. 1 y 2 de y. Entonces, esto será la integral entre 1 y 2. Al evaluar en 3, esta cosa me queda 27. 27i cuadrado menos 18 partido en i menos 3i cuadrado menos, acá me queda 2 partido en i. Todo esto de i. Entonces, S con S, me va a quedar la integral entre 1 y 2 de. S con S me queda 24i cuadrado. ¿Está bien lo que estoy haciendo? A ver. 24i cuadrado menos 18 más 2 menos 16 partido en i. Y acá me queda di. Así que esto va a ser 24 tercios, eso es 8i cuadrado menos 16 logaritmo natural de i, evaluado entre 1 y 2. Así que esto va a ser, al evaluar en 2 me queda 4. ¿Está bien? 4. No, pues integré mal, pues.
Integré mal. No es 8i cuadrado. Es 8i cubo. Porque la integral de i cuadrado es i cubo tercios. Ahí sí. Entonces, al evaluar en 8, me queda 8 por 8, 64, menos 16 logaritmo natural de 2, menos, al evaluar en 1, me queda 8, menos 16 logaritmo natural de 1. Esta cosa vale 0. Y 64 menos 8 son 56 menos 16 logaritmo natural de 2. Así que acabamos de comprobar Fubini, pero ojo, en un rectángulo. 56 menos 16 logaritmo natural de 2, 56 menos 16 logaritmo natural de 2. Así que estamos bien. Funciona Fubini cuando nuestro dominio es un rectángulo. ¿Bien? Ya, a ver. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Diga. Ya. Que si no me equivoco, integra la i desde 1 hasta 2, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos integrar la i, no sé, desde menos 2 hasta 2, ¿Ya? como la función tiene un partido en i, pasaríamos por 0. O sea que ahí el teorema me daría problema, ¿o no? Porque el teorema dice que tiene que ser continua, si no me equivoco. Claro, y ahí te quedaría un logaritmo natural de... Ahí te quedaría un logaritmo natural de 0, pero... Por eso dices... Ah, no, tú dices por el... Sí, por ese. Por el denominador. Claro. Claro, ahí tendríamos que separarla y ver qué tipo de discontinuidad hay. Ya, se hace como las mismas técnicas de impropia y todo esto. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, mira, es más fácil verlo en R2. Tú puedes integrar o puedes decirme cuál es el área bajo esta curva. Yo creo que sí. Porque yo integraría eso, le sumaría la integral que hay acá después, y después le sumaría la integral que hay acá. Entonces, ¿es una función continua o no es continua? Pero sí es integrable. Porque es una función acotada. Tiene techo. En cambio, si tú tienes una función que se te va hacia allá, hacia arriba, hacia el infinito, esas son las llamadas integrales impropias. Tú no sabes qué es lo que ocurre acá. ¿Ya? Entonces, por eso hay que ver qué tipo de discontinuidad. Por eso se dice que la función tiene que ser continua, quizás en todos los puntos. ¿Ya? Pero sí tiene que ser una función acotada, porque si no es acotada, puede que la integral se te vaya, o mejor dicho, en este caso el volumen, se te vaya al infinito. ¿Ya? Es por eso solamente. Ya, perfecto. Muchas gracias, profesor. Ya. A ver, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Borremos esto de ejemplo porque creo que ya hice los ejemplos que quería hacer. Vamos a colocar aquí integral doble sobre conjuntos acotados. ¿Bien? Integral doble sobre conjuntos acotados. Entonces aquí vamos a definir lo que yo ya les había dicho cuando partimos la clase. Sea f de R2 en R. Y aquí está lo que me preguntaba su compañero, que tiene que ser una región
cerrada y acotada, diremos que F es Riemann integrable siempre y cuando, parece que esto ya lo había notado, ¿no? Siempre y cuando exista un rectángulo A, B, cruz C, D que lo contenga. Bien. Ahora, la región tiene que estar contenida en ese rectángulo. ¿Bien? Entonces, vamos a tener varios casos acá. Lo que yo voy a dibujar es la región que está en el suelo. ¿Ya? Es la región que está en el suelo. Bien, en este caso, por ejemplo, si yo dibujo eso, mi región R, esa que está ahí, ya, X, Y, se va a encontrar acá. La región que yo acabo de dibujar es esta. Ahí más o menos, ¿ya? Esa región yo la llevé acá. Estamos analizando ahí. Se les salió, ¿verdad? Cabrón, se le cerró el Profe, Zoom. está muteado. Sí, me caí, se me cayó Ah. la señal de internet. Ah. Se me cayó la señal de internet. ¿Hasta dónde quedaron? ¿Hasta cuando estaba escribiendo el teorema? Cuando Sí. terminó de dibujar, sí. Ah, ya, fue poquito. En el dibujo, ya. Ya volvamos. A ver, esperemos si... ¿Cuántos tenemos? Sí, más o menos. Creo que quedan fuera como 4 o 6. Bien, entonces, yo estaba acá. Ahí están ingresando. Ya, yo les digo, lo que estoy representando acá es solamente la región sobre la cual nosotros vamos a trabajar, es decir, el dominio. Bien. Entonces, si yo esta parte de acá, a ver, ahí. Pensamos que eso es una función, ¿ya? Y la otra función es esta. Bien, serían esas de ahí. Y la otra función en rojo era esa. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, si nosotros podemos encontrar el A, que es donde se intersectan, el B, ¿bien? Y esta función es f de x, perdón, sí, esa función es f de x, y la que está por arriba es g de x, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a decir que la doble integral sobre la región R de f de x, y por el diferencial de área va a ser igual a la integral entre a y b. ¿Bien? Y aquí es donde yo siempre digo a mis estudiantes, dibujen un mono. Dibujen un mono. Ahí.
Ahí está el mono. Entonces va a ser la integral entre A y B. Este mono se va a mover en toda la región, va a caminar de izquierda a derecha, pero siempre en el suelo tiene el piso rojo, porque no cambió la función, y en el techo tiene el techo negro, que sería la función f de x. Entonces, mi y se va a mover acá. Mi y se va a mover desde el piso rojo hasta el techo negro. Por lo tanto, esa integral va a quedar como el AB es donde se mueve el dx. Y acá, mi función, perdón, mi valor de y se va a mover entre se mueve entre g de x y f de x. ¿Y dónde evalúo? En f de x, y. Porque mi integral es eso. ¿Bien? Ahora, si el f de x, y vale 1, lo que estoy calculando es el área. Ojo con eso. Que es una de las primeras aplicaciones de integrales dobles. ¿Ya? Si yo evalúo mi función y mi función vale 1 y resuelvo, lo que estoy calculando es el área, porque imagínense, esto vale 1. Entonces la integral de dy vale y el y lo evalúo entre f de x y g de x. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar la integral entre a y b de f de x menos g de x de x. ¿Y qué cosa es eso? El área. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando lo que está acá adentro vale 1. Cuando el f de x, y vale 1. ¿Ya? Bien. Si por alguna casualidad, por ejemplo, veámoslo en 3 dimensiones. ¿Ya? Tengo eso. Vamos a colocar aquí que está el C, acá está el D. Y yo digo, acá yo tengo una función que es g de i, y acá tengo otra función, no sé, que es h de i. ¿Bien? Entonces ustedes van a estar parados ¿dónde? El x se va a mover de aquí hasta acá. De aquí para arriba se mueve el x. Por lo tanto, su monito acá en el suelo va a estar así. Ahí está. ¿Ya? Entonces, si mi función, por ejemplo, f de x, y está por acá arriba, eso es f de x, y, f de x, y, ¿ya? Y el dominio, la región de integración, está por acá, ¿ya? Entonces, la integral doble sobre la región de f de x, y de i, o por diferencial de área, va a ser la integral entre c y d de i. ¿Bien? Me muevo de c hasta d. ¿Ok? De c hasta d. Y me muevo desde g de i hasta h de i. Desde g de i hasta h de i. ¿De quién? De f de x, y, en este caso, de x. Porque el x se mueve de aquí hasta acá arriba. ¿Ya? Es un vector, por si acá. Está quedando medio feo. Entonces, a ver, déjenme buscar un ejercicio que sea más o menos simpático. Acá. A ver. Hagamos esto. Calcular la integral de 0 a 4
de la integral de y hasta 2i de 8x más e a la i de x de y. Bien. Y aquí vamos a colocar aplicar Fubini. Aplicar Fubini. Aplicar Fubini. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto de aquí? Si yo quiero resolver esto, se resuelve fácil. Creo que fácil. A ver. Va a ser la integral de 0 a 4 de 4x cuadrado más x e a la i. ¿Está bien? Sí. Evaluado entre i y 2i. Y acá me queda di. ¿Ya? Entonces, esto va a ser la integral de 0 a 4. Integramos con respecto a x, así que acá me va a quedar 4 por 4x cuadrado, perdón, 4i cuadrado. ¿Sí? 4i cuadrado más 2i por e a la i. Menos. ¿Menos qué cosa? 4i cuadrado. Menos también me va a quedar acá. Me queda más, pero con el menos estamos restando, así que menos i por e a la i. De i. Así que esto va a ser la integral de 0 a 4 de. Acá tengo 16i cuadrado y acá tengo 4i cuadrado, 12i cuadrado, más i por e a la i. De i. Bien. Y esta integral de acá es una integral por partes. Bien. Así que vamos a tener u igual i de b igual e a la i de i. Entonces, mi du vale de i y mi v vale e a la i. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener esta integral me va a quedar 12i cubo partido en 3, por lo tanto me queda 4i cubo más u por v, i por e a la i, menos la integral, menos la integral de u. ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos 4 al cubo por 4 es 4 a la cuarta, eso es 2 elevado a 8, 256, más 4 por e a la 4 menos e a la 4. Menos, acá me va a quedar 0 más 0 menos 1. Así que esto va a ser 257, porque menos con menos me da más 3e a la 4. Ese es el resultado. Ahora, si yo les digo, apliquen Fubini, no sé qué diablos va a pasar acá, pero veamos qué es lo que ocurre. Profe, una consulta. Dígame. Antes que se diga, en la segunda línea de la primera parte, donde dice 4 por 4i, arriba 16i cuadrado, ¿de dónde salió el 4? De que, de acá, mira. Tú evalúas en 2i. Entonces te va a quedar 4 por 2i al cuadrado. Ahí estamos vale. evaluando. Entonces queda 4i cuadrado. Vale, vale, gracias. Ok. Ya. Entonces, para poder aplicar Fubini, por lo menos, a ver, quizás no hacer el ejercicio por Fubini, no sé, pero por lo menos expresarlo en términos de, ¿Profe? de y de x. Dime. ¿Puede volver un poquito para atrás, por favor? Sí, ningún problema.
al tiro. Ahí. Eso que está ahí al lado de lo rojo, esa menos integral, ¿de dónde sale? Me perdí en esa parte. Lo que pasa es que esta integral se hace por parte, entonces aquí tú vas a tener u por v menos la integral de b por du. Ya, entonces el u vale i por v, que es e a la i, entonces te queda i por e a la i. Este i por e a la i, lo anoté aquí. ¿Ya? Menos la integral de b de u. ¿Quién es b? E a la i, y el de u vale de i. Entonces te va a quedar e a la i de i. Entonces yo dije, esta integral e a la i de i, e a la i de i, es simplemente e a la i. Entonces por eso anoté e a la i. Pero me queda menos e a la i. Eso, lo hice medio desordenado. Mil disculpas por eso. Y aquí siempre se me olvida anotar de 0 a 4. Siempre le colocaban un palito ahí. ¿Se entendió, sí? Sí. Bien. ¿Más dudas? ¿Ninguna? Ya. Pasemos a lo siguiente. Ya. Entonces, si nosotros analizamos esto en el dominio, fíjense bien, en el dominio, el X se mueve de 0 a 4. 1, 2, 3, 4. Aquí está 4. De 0 a 4. Esto es X igual a Y. X igual a Y. A ver. Sí. X igual a Y. El X, en este caso, es mayor o igual que Y y menor o igual que 2Y. Y el Y se mueve de... Ah, bien, qué bueno que hice eso. Qué bueno que hice eso. ¿Por qué? Porque el Y se mueve de 0 a 4. Bien. Entonces, vamos a borrar acá. Vamos a borrar eso. 1, 2, 3, 4. Y el I, ya, el I se mueve de 0 a 4. Y el X se mueve desde X igual a Y. Vamos a graficar X igual a Y. Esa es X igual a Y. No me la deja graficar con precisión el programa. Ya, bueno, supongamos que esa es X igual a Y. Y X igual a 2Y, cuando el X vale 4, cuando el X vale 4, o sea, cuando el X vale 0, el Y vale 0, pero cuando el X vale 4, el Y vale 2. 2. Entonces la otra pasa por acá. ¿Bien? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí es esto. Esta es mi región R. ¿Ya? Esa es mi región R. Claro. Está bien extraña, sí, ¿ah? Está un poco extraña porque esto acá es X igual a 2Y. Ah, sí, pues sí, está bien. Ah, ya, por eso está extraña. Ahora entiendo. Porque la integral, si yo quisiera representar esto, mi integral tendría que ir de 0 a 4 en X. Ah, tienen razón. Ya, perdón. Yo estoy confundido. Porque miren, esto se leyó primero en Y y después en X. Y después en X. Entonces el I va de 0 a 4,
pero si yo coloco acá adentro el monito, a ver si me resulta. Este era x igual a 2i. Si yo dibujo el mono acá adentro, tiene cambio de techo, ¿ah? Porque fíjense que hasta aquí, el mono tiene ese piso y este techo. Y de aquí para acá tiene otra cosa. Entonces, esta integral de 0 a 4, la integral de 0 a 4, la integral de i a 2i, de 8x más c a la i de x de i, va a ser, si yo me muevo en x, fíjense bien, voy a tener que sumar esta primera región con esta segunda región. ¿Por qué con dos regiones? Porque hay cambio de techo acá. Entonces va a ser la integral de 0 a 4 en x, y en y me voy a mover desde igual x medio, ¿o no? Sí. Desde y, no, pues a ver, espérense. No. Yo estoy mal, chicos. Estoy mal. Estoy muy mal. Porque no supe leer la primera región. La primera región dice, el i va de 0 a 4 y el x va de i a 2i. Entonces la región completa es esta. Ahí sí. Ahí sí, señores. Esa es la región completa. Se mueve el i de 0 a 4 y en todo el momento se movió desde la recta que está acá a la izquierda hasta la recta que está acá a la derecha. ¿Bien? Entonces, ojo, prefiero equivocarme y corregirme que dejarlos con la duda después. Ya. Pero acá igual hay dos regiones. Vamos a borrar acá adentro para que vean las regiones. ¿Ya? Sin hacer ningún cálculo, solamente así lo estoy haciendo. Ahí está la región. Ahí está la región. Entonces, va a ser la integral en términos de x. Tengo que pillar este punto, Tengo que pillar ese punto, pero yo creo que cuando el i vale 4, este puntito de acá tendría que ser 8. ¿Ya? Sí, me da. Entonces, en x me muevo de 0 a 4. Y en el de y, fíjense, aquí el mono, que voy a colocar acá arriba, ahí está el monito, se mueve desde la función que está acá abajo hasta la función que está acá arriba. Entonces se va a mover desde x medio hasta x. ¿Y aquí quién va? El 8x más e a la i. ¿Bien? Más la integral de ¿quién? La integral de 4 a 8 en términos de x. ¿De quién? Perdón. El de i. ¿Dónde se va a mover el de i? Desde este piso hasta este techo. Entonces, ¿cuál es el piso? X medio. ¿Pero cuál es el techo? El techo acá es esa función, y esa función es i igual 4. Hasta 4. ¿De quién? De 8x más e a la i. ¿Ya? Si quisiéramos resolverla, déjenme copiarla. Si quisiéramos resolverla, estas cosas acá se copiaron de más. Y vamos a ahorrar ahí. Esto lo vamos a mover hacia arriba. Ya, entonces si quisiéramos resolverla tendríamos que integrar con respecto a i. Así que aquí me quedaría la integral
vamos a colocar igual integral de 0 a 4 de 8xy más e a la i evaluado entre x medio y x de x más la integral entre 4 y 8. No me caí, ¿cierto? Sí, están conectados todos. No, no se ha caído. Ya, es que aquí me apareció una de que mi internet tenía interferencia. Y acá me va a quedar lo mismo. 8xy más e a la i de x. Pero acá evaluado entre x medio y 4. ¿Bien? Entonces voy a borrar esto. Y voy a mover esto para la izquierda. Ahí sí. Bien. Aquí va a ser igual eso. Eso va a ser igual a la integral entre 0 y 4 de 8x cuadrado más e a la x menos 4x cuadrado más e a la x medio más la integral de 4 a 8 de, evalúo en 4, me va a quedar 8 por 4, 32i, más e a la 4, ¿está bien? Sí, e a la 4. Menos, paréntesis, en x medio me va a quedar, x medio me va a quedar x cuadrado, me va a quedar 4x cuadrado, 4x cuadrado, 4x cuadrado. Y aquí me queda más e a la i. ¿Bien? Y todo esto es dx. dx. Esto de aquí también es dx. dx. Profe, ese 32 creo que va con X. Sí. No. ¿O sí? A ver, estoy evaluando en i, ¿cierto? Sí, estoy evaluando en i. Estoy evaluando en i, estoy evaluando en i, estoy evaluando en i. Sí. Sí. Sí, este de aquí es 32x. Gracias. Ya. Entonces, vamos a sumar y vamos a ordenar un poquito. Tenemos 4x cuadrado. 4x cuadrado. Más e a la x menos e a la x medio. Dx. Evaluado, o sea, la integral entre 0 y 4. Más la integral entre 4 y 8. ¿De quién? Y aquí me queda todo. Me va a quedar 32x más e a la 4 menos 4x cuadrado menos e a la i de x. Al integrar esto con respecto a x me queda 4/3 x cubo más e a la x menos e a la x medio evaluado entre 0 y 4 más 16x cuadrado más x a la 4 menos 4/3 x cubo menos x a la i. La integral de a la x. Profe, creo que esa última igual se equivocó. ¿A dónde? El i, o sea, es x partido en 2. Ahí mismo. ¿Aquí? Porque sí,
Es 4 por x al cuadrado más e elevado a x partido en 2. Y le puse elevado ahí. Porque está reemplazando, o sea, los límites son entre 4 y x medios. Y usted le puso ahí, ¿no? A ver, déjame ver. Ya, al evaluar en 4, me queda 32x y e a la 4. Después de evaluar en x medio, me va a quedar 4x cuadrado, y el e a la i es x medio, tienes razón. X medio acá. Ahí es un e a la x medio. Entonces este de aquí es e a la x medio. Y como integral me queda e a la x medio partido en un medio, o sea, me va a quedar 2. Pero ese x se borra, porque la integral de e a la x medio es e a la x medio partido en un medio, por lo tanto aquí aparece un 2. Ahí sí. Ahí creo que está bien. ¿Ya? Ojo, estoy haciendo esto porque muchas veces nosotros le podemos plantear el ejercicio de esta forma, que es súper complicada y más larga, y la pueden llevar a la otra integral, que es más corta y sale de una. ¿Ya? Entonces, aquí me va a quedar 4 al cubo, ya, no sé cuánto hará esto, a ver. 4 al cubo, eso es 2 a la sexta, 2 a la 8, 2,56. Partido en 3. Más e a la 4 menos e al cuadrado, menos paréntesis. 0 más 1 menos 1. Más 16 por 8. El 8 al cuadrado es 2 al cubo al cuadrado, 2 a la sexta, 2 a la cuarta por 2 a la sexta, 2 a la 10. ¿No? Sí. Sí, 2 a la 10. Más 8 e a la cuarta, menos, aquí tengo 2 a la sexta, 2 al cuadrado, 2 a la 8 partido en 3, menos 2 e a la 4. ¿Ya? Menos, ¡uy, qué lata! 16 al cuadrado. Más 4e a la 4. Menos 4 tercios por 4 al cubo. Menos 2e a la 2. Profe, Ya. si usted no dice que es 4 nomás. No, si tiene que dar lo mismo, eso se me va. Ya. Ya. Ya, veamos los e a la 4 nomás. E a la 4, e a la 4, e a la 4, e a la 4. Entonces, tengo menos 4, menos 6. Menos 6 más 2. 3e a la 4. ¿Ya? Déjenme echar una mirada para atrás. Profe, le faltó un e a la Ahí 4 está. también. Ahí está el 3 a la 4. Vamos bien. Ahí, Patria. ¿Qué pasó? Creo que en la izquierda. Ese. ¿Ese? Ese no lo contó, parece. 1, 9, 7. Ah, sí, está bien. Perdón. Perdonado. Ya. 3. Casi lloro. ¿Profe? No. Dime. El E a la 2 que está al lado de ese E a la 4, creo que le falta un 2. A ver. Sí. Le falta un 2. ¿Pero por qué le falta 2? Al integrar E a la Ah, tienes razón. X medio. Te lo coloqué aquí y ahí hay un 2, ¿cierto? Entonces, si hay un 2, Sí, ahí va el 2.
aquí hay un 2 también, po. Entonces aquí me va, esto de aquí me va a dar 1 positivo, más 1. Ya. Entonces aquí me va a quedar S con S se cancelan. Ya, y asuman que todo lo otro les da 257, ¿ah? Porque este 1 va a hacer que al 256 que les dé, miren, fíjense bien, 1024. Este 2 a la 8, con S se cancelan. Entonces tengo 1024 y tengo un 1. Acá, aquí me va a quedar 256 tercios. Y este de acá es un 2 a la 8. Ese de ahí es un 2 a la 8. Entonces me va a quedar menos 256. Ya. Ya, me da lata, chicos, terminarlo, pero debería dar, ojalá. Tenemos más 1024 más 1, que ese 1 que me quedó ahí, más 1, menos, aquí tengo un 2 a la cuarta, 2 a la 8, 256, menos 256, y más 256 tercios. Porque aquí tengo un 2 a la 6 por 2 al cuadrado, es 2 a la 8, 256 partido en 3. Y menos con menos me da más. ¿Bien? A ver, esto es 13 a la cuarta más. Esto es 256 por 4. Entonces esto es 12 tercios por 256. Menos 3 por 256. Más 256. Partido en 3, partido en 3. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 12 menos 3 son 8. 8, ¿está bien? No, son 9. Son 9. Más 1, 10. Qué raro. 10 tercios por 256 más e a la 3e a la 4 y más 1. Está raro. Ya, en algún lado me condoría. ¿Eh? En algún lado. Ya, por ahí Arismendi me dice que da. Sí, tiene que dar. Se me ocurrió, no lo había hecho con Fubini. Y claro, siempre pasa eso, ¿ah? Siempre pasa que hay algunas integrales que con integral doble nunca les va a dar. Pero si aplican cambio de integrales, cambio de integración, sí les va a dar, y les va a dar fácil. ¿Ya? En este caso, la fácil era el ejercicio que nos habían dado y el complicado era el otro. ¿Ya? Aparecían muchos numeritos. Voy a resolverlos y se los presento en la próxima clase. En la próxima clase partimos de nuevo con Fubini y pasamos a cambio de variable. ¿Bien? Así que, Profe, dígame. ese es que en un momento cambió las y por x y ahí era para que podamos hacer Fubini, ¿cierto? No cambié las y por x, sino que lo que hice fue cambiar de dx de y a de y de x. ¿Ya? Y en eso, si yo lo leo desde el otro lado, por un lado me sale en una sola integral. Si lo miro así, me sale en una sola integral desde 0 hasta 4. ¿Bien? Porque no hay cambio de piso y de techo. Pero si yo lo leo así, de 0 a 4 hay un piso y hay un techo, y de 4 a 8 creo que he cambiado el techo. Entonces quedan en dos integrales. Ya, lo más probable es que me haya condoreado en alguna. Sí, pero en un punto le puso, en vez de 2i, o sea, de i a 2i, le puso de x medio a x y de, no sé cuánto, no me acuerdo, no recuerdo el otro. Ya, sí, sí puede ser. Pero en ese cambio me perdí. Es que como cambió el orden de integración, tuvo que cambiar los límites de integración,
¿cachai? Sí, tuve que cambiar los límites de integración. A ver. Por favor, por ahí escuché ahí utilizar Symbolab. Ustedes pueden ocupar Wolfram Alpha, el Photomat, lo que ustedes quieran. Así que tienen que tener claro que las pruebas, las evaluaciones no van a estar orientadas a calcule esto. Quizás a exprese la integral que resuelve el siguiente problema. ¿Bien? Ojo con eso. ¿Ya? Creo que era algo así. Y igual a 2x era acá. Y el igual a 4. Ya. Por ahí. Ya. Entonces, toda esa es mi región. Toda esa es mi región. Esta era igual x y esta de acá era igual 2x. Entonces, si yo quiero expresarla como una sola integral, si yo coloco una persona acá adentro, ya, coloco una persona acá adentro, el piso siempre es el mismo y el techo siempre es el mismo. Entonces yo digo, la integral va a ser la integral de 0 a 4 en términos de DI y en términos de DX, mi integral va a ir ¿desde quién? Desde 2x, desde acá, desde 2x, no, mentira, ya me confundí, no, acá, desde el piso hasta el techo, ya lo había dicho. ¿Ya? ¿Y el piso cuál es? El piso es I igual x y el I igual a 2x. Me parece mucho que ahí está. No, I 2i era. 2i. X igual a 2i. Ahí por eso me confundí. X igual a 2i. Acá está. X igual a 2i. A ver. X igual a 2i. ¿Está bien? X igual a 2i. Cuando el I vale 4, el X vale 8. Está bien. Está bien. Y me muevo desde X igual a I. Sí, aquí el X. El X se mueve desde el I, desde aquí hasta acá. Entonces aquí se mueve desde I hasta 2i. Y acá va mi función. En cambio, si yo miro esto, aquí hay un techo y aquí cambia la función que va por arriba. Entonces esto tengo que buscarlo y me da 4 y este otro punto de acá me daba 8. Entonces voy a decir, va a ser la integral de 0 a 4 en términos de dx más la integral de 4 a 8 en términos de dx. Y el i se mueve de aquí hasta arriba. Por lo tanto, esta función que está acá, esa función que está aquí, la vamos a colocar acá, es igual x medio. ¿Hasta dónde? Hasta esta función que está acá, que es igual x de i. Y aquí, ¿quién va? La función que teníamos. De 4 a 8, el piso es el mismo. O sea, x medio. Pero acá, la función esta es igual 4. Entonces se mueve hasta 4. De f de x, y. ¿Bien? Eso es lo que nosotros buscamos que ustedes sí aprendan. Ya, porque como decía Arismendi ahí, el resto lo puede hacer con Wolfram Alpha, dadas las condiciones en las que estamos. Dadas las condiciones en las que estamos, pueden ocupar Wolfram Alpha para ver a qué llegan. ¿Ya? Eso. Ya, chicos, nos vemos. Ahora tengo reunión. Que tengan una linda semana. Cuídese, profe. Buenos Muchas días. gracias. Vale. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Gracias, profe. Vale. Chao, profe. Nos Chao, vemos. cuídense.